En este trabajo hablaremos sobre el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o simplemente ciclo del ácido cítrico. Este es un proceso metabólico que tras varios procesos catabólicos, tanto de glúcidos como de lípidos y de aminoácidos, se produce una molécula de acetilcoenzima. Esta molécula es muy abundante en energía, por lo cual tras empezar el ciclo, esta energía es traspasada hacia otras moléculas. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. La energía se pasa de la molécula de acetilcoenzima A hacia otras que se van produciendo a lo largo del ciclo. Este paso de energía se va realizando mediante oxidaciones y reducciones. De esta manera, se puede decir que el principal combustible es el acetilcoenzima A, porque es la única molécula que se destruye a lo largo del ciclo. Es un ciclo anfibólico, ya que presenta catabolismo y anabolismo al mismo tiempo, catabólico porque consume moléculas de acetilcoenzima A y anabolismo porque el oxalacetato, la primera molécula con la que se fusiona el acetilcoenzima A al principio del ciclo, se regenera al final. Por lo tanto, consta de 8 reacciones y de estas 8 reacciones 3 son irreversibles, ya que en estos puntos alrededor del ciclo se presenta la regulación. A continuación se desglosarán las 8 reacciones por las cuales está compuesta. La primera reacción es la incorporación del acetilcoenzima A, que viene, como ya se había mencionado, de los procesos catabólicos tanto de glúcidos como aminoácidos y lípidos. La primera reacción es una condensación, donde la acetilcoenzima A, que está compuesta por 2 átomos de carbono, se une a una molécula de oxalacetato y forman una molécula de citrato. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintetasa. La segunda reacción es una isomerización, en donde se le quita una molécula de agua al citrato y de esta manera se reorganiza la molécula. En esta reacción interviene la enzima aconitasa, dando como resultado una molécula de isocitrato. La tercera reacción es una deshidrogenización del isocitrato. La enzima que actúa es la isocitrato deshidrogenasa. Por otra parte, la reacción que se desarrolla es una descarboxilación deoxidativa, ya que libera un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y se produce la liberación de electrones, que los captan moléculas de NAD y se reducen formando NADH. Por lo tanto, el isocitrato se convertirá en alfa-cetoglutarato. La cuarta reacción es la transformación del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta reacción, inicialmente pasa lo mismo que en la reacción anterior, se libera un átomo de carbono, y al igual que sale una molécula de CO2, entra una coenzima a la que se le une la nueva succinilcoenzima A y asimismo los electrones que se liberan se unen a unos cofactores enzimáticos que están oxidados y se reducen para formar NADH. La quinta reacción va a ser una fosforilación a nivel del sustrato. La succinilcoenzima A que se había formado ahora va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente. Asimismo, se va a utilizar la energía de esta reacción para transformar un GDP más un fósforo inorgánico en un GTP, que es un análogo energético como el ATP. Por lo tanto, se ha transformado la succinilcoenzima A en succinato mediante la enzima succinilcoenzima A sintetasa. En la sexta reacción ocurre la oxidación del succinato. El succinato se oxida a fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa, al tiempo de que el FAD, su coenzima, se reduce a FAD2.
La succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que está incluida en la membrana mitocondrial interna. Como tal, funciona como complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Es el receptor de electrones porque el poder reductor del succinato no es suficiente para reducir el NAT. En resumen, el FAT elimina 2 átomos de hidrógeno, se oxida, del succinato. Esta reacción produce fumarato mediante la enzima succinato deshidrogenasa. La séptima reacción corresponde a la hidratación del fumarato. El fumarato es hidratado a malato en una reacción libremente reversible, catalizada por la fumarasa, fumarato hidratasa. Un dato importante es que también se produce fumarato en el ciclo de la urea, en la síntesis de purinas y durante el catabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. En conclusión, la hidratación del fumarato forma malato. Esto se suscita mediante la enzima fumarasa. La octava y última reacción corresponde a la oxidación del malato. El malato es oxidado a oxalacetato por medio de la malato deshidrogenasa. Esta reacción produce el tercero y último NAT del ciclo. El cambio de energía libre estándar de la reacción es positivo, pero esta es impulsada en la dirección del oxalacetato por la reacción altamente exergónica de la citrato sintasa. También se produce oxalacetato mediante la transaminación del aminoácido ácido aspartico. En conclusión, la oxidación del malato genera al oxalacetato, esto mediante la enzima malato deshidrogenasa. Calla, fuma. Es una regla mnemotécnica para poder recordar todas las enzimas del ciclo de Krebs, al igual que casi todos los reactivos. En esta, la C es la del citrato sintetasa, el cual va a producir citrato. La A es de la aconitasa, que va a producir isocitrato. La I es del isocitrato deshidrogenasa, que va a producir alfa-cetoglutarato. La A es de alfa-cetoglutarato, que producirá succinilcoenzima A. La S es de succinilcoenzima A sintetasa, que producirá succinato. La S es de succinato deshidrogenasa, que producirá fumarato. La Fu es de fumarasa, que producirá el malato. Y la MA es del malato deshidrogenasa, que producirá otra vez oxalacetato al inicio del ciclo. Por lo tanto, tenemos un balance global del ciclo. Aquí podemos ver que entraba una molécula de acetilcoenzima A, al igual que entraban cofactores enzimáticos oxidados, NAD. Entraba FAD, que es otro cofactor enzimático oxidado, GDP y fósforo inorgánico. Lo que obtenemos al pasar el ciclo de Krebs completo son 2 moléculas de CO2, que eran los 2 átomos de carbono de la acetilcoenzima A, 3 NADH, que van a ser los 3 NAD+, que se han reducido por poder reductor, un FADH, 2 que también es poder reductor, ya que es otro FAD que se ha reducido captando electrones, y una molécula de GTP que se obtenía en la reacción de transformación del succinilcoenzima A en succinato. Por lo tanto, ya no solo se obtienen moléculas energéticas, sino también poder reductor, que van a ser los cofactores reducidos que pasan a la mitocondria para producir la cadena respiratoria de electrones y la fosforilación oxidativa. De nuestra parte ha sido todo acerca del ciclo de Krebs y espero que sea de su agrado.